sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a hacer un culto de adoración a nuestro Padre Celestial y inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias en esta hermosa mañana. Este es un día de adoración para ti, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de adorarte en este día domingo. Padre Dios Altísimo, unidos todos, Señor, unánimes, con un solo corazón sincero, queremos adorarte, Señor. En esta mañana hermosa, Dios. Bendecimos a las familias, Señor. Bendecimos, Dios mío, al Perú. Y, Señor, también nos humillamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice este día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a escuchar una adoración al Señor con el hermoso tema Aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón.
Gloria a Dios, gloria a nuestro Padre. Qué hermosa adoración. Aquí estás. Gloria a tu nombre, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Y ahora, amados hermanos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El tema de este día es la apostasía. Adelante, hermano Augusto. Bueno, buenos días. Dios les bendiga. El día de hoy quiero compartirles un tema bastante fuerte y bastante actual. Si me acompaña, por favor, a 1 de Timoteo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire cómo comienza este versículo, diciendo que el Espíritu Santo está hablando, está advirtiendo claramente que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe. Pero ese grado de alejarse de la fe en Cristo va a ser tan, pero tan fuerte que llegarán a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, no tendrán ese discernimiento espiritual para darse cuenta que lo que están escuchando proviene del mismo Satanás. No tendrán esa luz para poder darse cuenta que son los demonios quienes están hablándole, quienes están ministrándole, quienes están llenando su alma, su espíritu de cosas mentirosas. Mire cómo el Espíritu Santo comienza advirtiendo esto en los últimos tiempos. Entonces, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro advierten acerca de la apostasía. Apostasía que va a venir en los últimos tiempos. Y no es que en la época de Pablo o de Pedro no haya habido apostasía. Lo que está diciendo tanto Pablo como Pedro y luego Judas, dicen que cuando los últimos tiempos se van acentuando más, se van acercando más la apostasía, la influencia de Satanás sobre la música, la influencia de Satanás sobre las películas, sobre la política, sobre el cine, sobre el mundo, va a ser aún mucho más fuerte. Y mire lo que dice también 2 de Timoteo 3. Dice: también deben saber esto, que en los postreros días, nuevamente se está hablando de los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿No cree usted que estamos viviendo esos tiempos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escúcheme bien esta advertencia, que tendrán apariencia de piedad. Es decir, serán como personas piadosas, aparentarán piedad, pero dentro de su corazón serán completamente impíos. Dentro de su carácter, de su esencia, de su carácter, serán impetuosos, traidores, serán amadores de los deleites. Su esencia misma va a ser blasfema, desobediente, ingratos, impíos, hombres que tienen apariencia de piedad. Pero su verdadero carácter, su verdadera esencia está descrita aquí en 2 de Timoteo 3. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Hombres que a lo malo le van a llamar bueno,
y a lo bueno le van a llamar malo. Entonces, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro advierten claramente acerca de esta apostasía que vendrá en los últimos tiempos y que afectará todas las esferas. ¿Qué vendrá antes que llegue la apostasía? ¿Qué ocurrirá antes de esta apostasía? Mire, acompáñeme a 2 de Tesalonicenses, versículo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este versículo comienza hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también dice claramente que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escúcheme bien lo que dice. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un hecho inminente. Esto se va a dar, pero también se va a dar antes de ello la manifestación de la apostasía y también la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire lo que ocurrirá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la brutal y severa apostasía que se vendrá, pero también juntamente con ella, la manifestación misma del hombre de pecado, del hijo de perdición, el anticristo. Dice que éste se opondrá contra todo lo que se llame Dios. Tanto será su forma de actuar de este anticristo que aún se hará pasar por Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Antes de que el Señor Jesucristo venga, se va a dar la apostasía, se va a dar el ministerio de la iniquidad y vendrá el hijo de perdición. Quiere decir que todas estas cosas que estamos viendo simplemente nos están mostrando que la venida del Señor es real, que será levantada su iglesia en algún momento, que habrá una tribulación y que luego vendrá el Señor Jesucristo. Entonces, tanto Pablo como Pedro advierten fuertemente acerca del carácter de los hombres en los días postreros, advierten sobre la apostasía, sobre la iniquidad y sobre la venida del anticristo. Pero, ¿qué significa apostasía? Apostasía, en un sentido bíblico, se refiere a la acción de abandonar. Escúcheme bien lo que está diciendo este significado. Uno de los contextos del significado de apostasía es el hecho de abandonar, de desertar o de rechazar la fe cristiana. Un impío, alguien que no ha conocido al Señor, no puede rechazarlo.
simplemente porque no ha conocido a Jesús, no ha tenido una relación personal con Él. ¿Quién es aquel o aquella que lo puede rechazar? Aquel que lo ha conocido. Les decía que apostasía significa abandonar, desertar o rechazar voluntariamente la fe cristiana. Qué terrible es que teniendo la oportunidad de conocer la verdad y haber disfrutado de los bienes, dice la Escritura, ahora rechazar esa verdad que trajo paz, que trajo libertad, ahora rechazarla, abandonarla, desertar voluntariamente. Entonces un apóstata es alguien que se identificaba anteriormente como cristiano, pero que ha decidido abandonar o apartarse de la fe que antes profesaba. Esta forma de vida, esta forma de rechazar la fe cristiana, es un comportamiento que se va a dar en estos postreros tiempos, dice la Escritura en 2 de Timoteo. Mire, en la Biblia encontramos ejemplos de apostasía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la Biblia nos advierte acerca de los efectos devastadores que puede tener la apostasía dentro de la iglesia. El apóstol Judas nos habla desde el versículo 17 al 19. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden el mensaje, está diciendo. El mensaje que recibieron de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ahora escúcheme cómo este mover de la apostasía se acrecienta cuando los últimos tiempos van tomando mayor forma. Y usted y yo estamos experimentando cómo la apostasía hace daño, cómo la apostasía causa división. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Apostasía entonces es la acción de abandonar la fe cristiana. Y un apóstata es alguien que conoció la verdad, alguien que pudo disfrutar de los bienes venideros, pero que voluntariamente decidió apartarse. ¿Para qué? Para seguir a espíritus engañadores, para seguir doctrinas de demonios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad. No tendrán esa capacidad de poder escuchar la verdad. La verdad puede estar delante de ellos. La verdad puede estar hablándoles. Pero ellos dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Querrán simplemente escuchar a maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar,
lo que a ellos les conviene y no podrán discernir entre la verdad y la mentira simplemente porque ya no tienen esa capacidad. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Mire lo que dice entonces nuevamente segunda de Tesalonicenses 2. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, este hecho de la apostasía está ligado a un mover que se va a dar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan que ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tendrá que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, ¿qué va a venir antes de la segunda venida del Señor Jesucristo? Esta fuerte manifestación de la apostasía. Apostasía que vendrá por hombres que conocieron la verdad. Escúcheme bien, no estamos hablando de gente que no conoció la verdad. Estamos hablando de gente que conoció la verdad, que abrió sus oídos a espíritus engañadores. Gente que usted y yo sabemos que conocieron la verdad, pero que hoy permiten en sus iglesias matrimonios homosexuales, que hoy permiten en sus iglesias cosas que están contra la deidad del Señor Jesucristo. Entonces, es gente que conoció la verdad, gente que pudo disfrutar de los bienes venideros, pero que escucharon las doctrinas de los demonios, se dejaron engañar, y cuando escuchan doctrinas de demonios, entonces están escuchando al mismo diablo, y su capacidad de poder discernir entre la verdad y la mentira no la tendrán. Pablo y Pedro entonces advierten a los hermanos sobre la importancia de mantenerse alertas y no dejarse llevar por esas personas. El mismo Señor Jesús también advirtió en el libro de Mateo, capítulo 24, acerca de que tengan cuidado de que nadie los engañe. Permítame, por favor, ir a la carta de Judas. En la carta de Judas, el apóstol menciona el comportamiento de estos hombres, la forma en que el mundo se va a mover a causa de la apostasía. Perdóneme para poder encontrar. Judas versículo 4 dice, escúcheme bien, qué terrible es esto. Judas versículo 4, son personas astutas que se infiltran poco a poco y con mucha cautela entre los hermanos. Su misión, cautivarlos para que echen de lado la sana doctrina, sobre todo la verdad sobre la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús. Mire, estos hombres se van a meter, se van a hacer pasar como hombres piadosos. ¿Y cuál será la misión de ellos? Sacar a las personas de la sana doctrina, de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y hacer que se pierdan. Mire su propósito, se van a meter como hombres piadosos. Van a tener apariencia de piedad, podrán engañar a algunos inclusive, porque sobre ellos mismos hay un espíritu engañador. Y ese espíritu engañador que los tiene a ellos hará que engañen a otros. Por eso es tan importante, tan vital para un cristiano escudriñar las Escrituras, para que cuando estos hombres
se manifiesten, estos hombres que andan ocultamente se manifiesten, entonces uno pueda tener la capacidad de discernir su mentira y no caer en su trampa. Entonces son personas astutas que se infiltran poco a poco. Mire lo que dice Judas 8. Viven básicamente dominados por sus deseos carnales. Hacen lo que desean con su cuerpo y se dejan llevar por sus emociones. Desprecian toda autoridad humana o divina porque piensan que ya saben todo y que son los únicos dignos de liderar. Se confían tanto en sí mismos que echan de lado la posibilidad de que Dios les envíe avisos o ayuda a través de sus ángeles. Mire la incapacidad de poder discernir que tendrán estas personas. Ahora, todo esto que les estoy compartiendo es nada más ni nada menos que la manifestación de hombres que se apartaron de Dios, hombres que tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Permítame por favor por aquí. Dice aquí, escúchenme bien. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuche lo que dice, hombres que han entrado encubiertamente, hombres que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire el carácter de estos hombres, hombres impíos. Mire lo que dice también la Escritura. Que estos hombres que no respetarán la deidad de nuestro Dios, no respetarán al Señor Jesucristo, hablarán contra el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted que en el libro de Daniel habla de un personaje que se levanta y habla palabras contra el Altísimo? Es decir, estas personas estarán llevadas por este espíritu, llevadas por el espíritu del anticristo para poder hablar cosas contra nuestro Señor. No respetarán entonces al Señor nuestro Dios, hablarán en contra del Señor Jesucristo. Luego dice la Escritura, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice que son personas, son como nubes sin agua, como árboles desarraigados.
le decía también que ya en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de esta apostasía. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Mira el carácter de estos hombres que conocieron la verdad y que apostataron, que se apartaron de la fe cristiana. Hombres que, dice la Escritura, están entre nosotros, se hacen pasar como que tienen un carácter piadoso, pero su esencia real es que son burladores, ingratos, impíos, intemperantes, crueles. Además de ello, dice la Escritura, que serán como nubes sin agua, llevadas por los vientos de aquí para allá, no tendrán estabilidad. Y luego dice también, 2 veces muertos. Serán como árboles otoñales, es decir, sin fruto. Estos hombres adularán a las personas para sacar provecho. Hablarán cosas infladas para sacar provecho. Qué terrible es que estos hombres que tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesús, voluntariamente decidieron apartarse. Voluntariamente decidieron apostatar, negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora irse tras espíritus engañadores, escuchando doctrinas de demonios, causando divisiones, adulando. Buscarán maestros que le digan lo que ellos quieren, porque no tendrán la capacidad de oír la verdad. ¿Y por qué no podrán oír la verdad? Porque han sido cegados por la mentira de Satanás. Esto que les estoy diciendo es una manifestación del carácter de estos tiempos. Luego en Gálatas 2:4 dice, escúcheme bien, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Mire cuál es su propósito. Su propósito es espiar nuestra libertad. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. ¿Quién cree entonces que habita en estas personas que se hacen pasar por hermanos? Falsos hermanos, dice Gálatas 2:4. Falsos hermanos que entran para espiar nuestra libertad. ¿Quién cree que habita en ellos? Nada más ni nada menos que el espíritu del inicuo, el espíritu del anticristo. Y por eso ellos hablarán cosas contra nuestro Dios. Mire lo que dice Hechos 20. Porque yo sé, está hablando el apóstol Pablo, porque yo sé, el apóstol Pablo está hablando, pero obviamente es el Espíritu Santo quien le está dando palabras para que hable. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren lo terrible que es esto. Se meterán en medio del rebaño lobos rapaces. No será fácil de reconocerlos porque tendrán apariencia de piedad. No será fácil de reconocerlos porque hablarán como cristianos. Pero
Su esencia, como les decía antes, serán de lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, que causarán divisiones, rupturas, traerán descrédito aún a la iglesia. Ay, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aún en el tiempo del apóstol Pablo, aún en el tiempo de Pedro, ya se estaba manifestando este comportamiento. Y en los postreros tiempos, y usted y yo, nos damos cuenta a nuestros ojos que los tiempos de la manifestación de la iniquidad, de la manifestación de la apostasía, son aún mucho más fuertes. Y nos está advirtiendo, ¿para qué? Para no caer en las trampas del enemigo. Quiero terminar con esto. Mire lo que dice la Escritura. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Aquí el consejo. Queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice: pero nosotros, hablándole a usted y a mí, hablándole a los que no es que seamos perfectos, pero hablándoles a los que en medio de nuestras imperfecciones nos acercamos al Señor para pedirle ayuda, para pedirle perdón, para que nos ayude a vivir en medio de este tiempo complicado. Nos está hablando a nosotros y nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mire lo que nos está aconsejando: que oremos, que nos mantengamos en el amor, que nos edifiquemos en la santísima fe. Nos está animando y nos está diciendo que hemos sido escogidos desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que vendrá para aquellos que rechazaron la fe, que rechazaron en tal sentido que ahora escuchan espíritus de demonios. Para ellos vendrá una condenación, a menos que se arrepientan, a menos que vuelvan y se humillen delante de Dios. Nuestro Dios es tan bueno y tan misericordioso que no quiere que nadie se pierda y da oportunidad aún a aquel que se hubiera equivocado,
que hubiera aún blasfemado, que hubiera, o mejor dicho, que hubiera apostatado, y le da la oportunidad de acercarse nuevamente a Él. De no hacerlo, le espera una condenación eterna. Pero para aquellos que nos esforzamos en seguir a nuestro Señor, tenemos el sello del Espíritu Santo, la garantía de nuestra fe. Dios le bendiga. Qué tremenda palabra, amados hermanos. Hermoso mensaje para estos tiempos de apostasía. Tenemos que entender que tenemos que tener cuidado en estos últimos tiempos. Tiempos difíciles, porque dice, habrá hombres amadores de sí mismos, crueles, intemperantes, impíos. Entonces son tiempos difíciles. Gracias, Señor. Vamos a orar, amados hermanos, para dar por finalizado este hermoso culto. Gracias, Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana, Señor. Bendice esta palabra tuya, bendice, Señor, este culto. Lo hacemos para tu gloria y para tu honra, Señor. Que pueda entrar a los hogares, Señor, de tu iglesia y de las personas, Señor, de los oyentes. Queremos, Señor, bendecir desde esta plataforma, Señor, bendecir, Dios Todopoderoso, a cada persona, cada hogar, Señor, a todas las familias que están oyendo, Señor, los bendecimos. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Reinarás sobre toda nación, reinarás